Amén y amén. Bien, el tema decíamos Jesús el vencedor. Todos estamos en esa misma sintonía y sabedores que Jesús, dice la Escritura, que no hay otro nombre como Él, ¿verdad? Pablo lo dijo en su carta a los Filipenses, ¿verdad? Él lo dice, que no hay otro nombre bajo el cielo, ¿verdad? Que se le haya dado a estos seres humanos que el nombre de Jesús. Dice que a él se le ha dado un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y aún debajo de la tierra, dice. Pero en en el libro de los Hechos también dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino en Cristo. Entonces quiere decir que la Escritura es basta en hablarnos acerca de que Él es el que tiene la preeminencia. Hemos citado solo 2 pasajes, por supuesto que hay muchos más. Colosenses y otras cartas hablan de eso. Pero hoy retomamos esta parte de la carta a los Efesios, donde anteriormente hablábamos de la unidad en el cuerpo de Cristo. Y fue un mensaje muy riquísimo, por cierto, en el cual entendemos que el propósito de Dios es que nosotros entendamos que somos un solo cuerpo, que la iglesia del Señor forma un cuerpo, aunque sean muchos miembros, pero son un solo cuerpo. Y esta iglesia, como lo mencionábamos, no es una sola iglesia local, ¿verdad? Sino que son la cantidad por los miles o por los millones que hayan de iglesias, de denominaciones, de congregaciones que se encuentran alrededor del mundo. Todas las que componen el cuerpo de Cristo son los verdaderos creyentes que se reúnen en cada lugar. Eso quedó muy claro. Pero hoy continúa el apóstol en su exposición y él va a hablar que para ver de conformar ese cuerpo que es la iglesia, dice que él ha dado diferentes dones a todas las personas. Y esos dones pues son para ser ejercitados para el crecimiento de la iglesia. De modo que cada uno de nosotros debe de considerar que cuando recibimos un don o recibimos varios dones, esos han sido dados para que edifiquemos al cuerpo de Cristo. En esta carta a los Efesios, por supuesto que el énfasis va a ser en los dones ministeriales. Se va a enfocar a hablar de aquellos hombres que Dios ha dotado para ejercer el ministerio de la palabra de Dios. Pero es un hecho que en diferentes cartas se nos habla acerca de que cada creyente tiene un don. Y de hecho que el versículo 7 que hemos leído dice que a cada persona se le ha dado la gracia de Dios. Y cuando está hablando ahí que la gracia de Dios, está hablando de algo en particular que se le ha dado a cada persona. Porque sabemos que en el día que entregamos nuestra vida a Él, fuimos salvos, ¿verdad? Desde el momento en que nosotros le recibimos como nuestro Salvador, bueno, la misma palabra lo dice, ¿verdad? Él es el Salvador. Entonces, desde ese momento nuestra vida cambia y comenzamos a caminar en un rumbo diferente. Pero desde ese día, mis estimables hermanos, nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu que obra, que mora en cada uno de nosotros y opera a través de nosotros, es el que nos ha repartido diversos dones. Así que en eso debemos de estar claros y partir de eso. Quiero que veamos en el mensaje de hoy 3 partes importantes. La primera de ellas habla que Jesús es el guerrero victorioso. Mire qué declaración más poderosa. Él es un guerrero, pero victorioso, poderoso, que nadie lo ha podido detener ni lo podrá. En el versículo número 8, quiero iniciar mi exposición de hoy con ese versículo. Dice el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esta es una cita del Salmo número 68. Si lo leemos, nos vamos a dar cuenta que tiene alguna variación. Salmo 68, 18. Dice el versículo 18,
Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Pero mire lo que dice, proféticamente hablando, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres. Esa es la variación que hay en este caso. La profecía decía, tomaste dones para los hombres, como alguien que toma algo. Pero en el caso de Pablo, él lo aplica y él dice que da dones a los hombres. Pero claro, el contexto ya lo vamos a ver que tiene un solo sentido. Porque dije que Jesús es el guerrero victorioso. En este salmo hay una figura y lo que el salmista está diciendo es lo que Pablo va a retomar en el tiempo del Nuevo Testamento. En la mente de ellos está aquel hombre o aquel general o aquel rey que marcha hacia la guerra y con todo su ejército, por supuesto, y combaten a una determinada ciudad y luego de haber peleado por algún buen tiempo logran vencer a esa ciudad. Cuando eso ocurría, no crea usted que solamente los derrotaban y algunos pues eran muertos. No solamente ocurría eso o que incendiaban la ciudad, sino que antes de retirarse de ese lugar, ellos tomaban el botín. Ellos tomaban el oro, tomaban la plata o tomaban todo lo que hubiera en ese lugar de valor. Ellos lo tomaban y lo llevaban. En el caso de los israelitas era para consagrarlo al Dios de Israel. De modo que ese rey victorioso que venía de la batalla y traía todo ese botín, esa es la figura que está tomando el salmista y que retoma Pablo. Entonces es como que alguien que viene de una batalla, pero que viene con todas las de ganar, nada de haber perdido, no viene llorando, no viene derrotado, sino que viene con todas las fuerzas y con todo, como el cuello, pudiéramos decir, erguido, así, ¿verdad? En orgullo de que ha ganado la victoria. Y Jesús, mis estimables hermanos, para nosotros es el vencedor, porque ha vencido y se ha levantado de la tumba con poder y gloria y ascendió hacia la patria celestial. Esa figura, Pablo la toma en este escrito de Efesios y él dice, citando ese Salmo 68:18, por lo cual subiste a lo alto, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dice él que va hacia los cielos y después de eso vienen los dones, pero es como en una secuencia. Lo que él está diciendo es que mediante su muerte y mediante su resurrección, el Señor Jesucristo venció a Satanás, el diablo. Eso es lo que está diciendo. La mayor victoria, hermanos, del cristianismo se encuentra en la cruz. Hay personas que no logran entender esto y todavía a veces la iglesia evangélica está pensando en eso y como por no mezclarse con la tradicional y que usan el emblema de la cruz a veces religiosamente y como un amuleto, la iglesia evangélica no toma el extracto de lo que de verdad significa lo que la Biblia dice de la cruz. Porque la cruz no es un instrumento que nosotros vamos a andar colgado en el pecho o que lo vamos a tener en algún lugar solamente, sino más bien es saber que en ese lugar, en ese instrumento, se obró la salvación del género humano. En ese lugar fueron cargados los pecados de la humanidad, los de nosotros y los de la gente que todavía vienen después de nosotros y que van a creer en Cristo. Y mediante esa muerte, dice la Biblia que fue un sacrificio sustitutorio. Lo que quiere decir es que Él murió en lugar nuestro. Que los pecados de nosotros fueron cargados sobre Él en la cruz, de modo que hoy solo pide que nosotros creamos en Él y el día que nosotros creemos en Él, nuestros pecados son borrados, limpiados, lavados con la sangre preciosa de Jesucristo y hoy somos salvos y vamos hacia la patria celestial. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces el victorioso es nuestro amado Señor. Él tiene todo el poder. Este salmo pues representa, ¿verdad?, ese poderoso conquistador que regresa con todo lo que él ha obtenido como botín.
Quiero que leamos Jueces 5:12 para ver una figura más siempre acerca de esto. 5:12 de Jueces. De la misma forma, se habla de alguien que regresa victorioso. En este caso, es el canto de Débora y Barak después de que vencieron. Dice el versículo 12, despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta, entona cántico. Esta es una alabanza, hermanos. Levántate, Barak, y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Oiga, qué interesante esto, nos ilustra más todavía. Porque en algunas ocasiones no solamente ellos tomaban el botín, ¿verdad? El oro, la plata o todo lo de valor que hubiera ahí, sino que incluso algunos guerreros que eran fuertes y que ellos creían que les iban a servir, los tomaban también y los llevaban como rehenes, los llevaban hacia su lugar. Claro, algunos de ellos los mataban, pero otros también los podían usar para que les sirvieran a ellos. Entonces en este cántico de Débora y Barak se da la misma idea. Pero en Colosenses 2:15, ya aplicado directamente a la persona del Señor, Colosenses 2:15 nos dice de una manera más clara todavía lo que ocurrió en la cruz. Colosenses 2:15 dice, y despojando, oiga, está hablando de Jesús en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire qué interesante. Esta palabra es poderosa, hermanos. Esta palabra tiene el poder para poder cambiar a toda persona, toda vez y cuando ella quiera, ¿verdad? Porque el evangelio de Dios es poder. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Ese poder transforma, ese poder cambia. Cuando el Señor fue exhibido ahí en la cruz, esa fue la victoria más grande que ha existido. Se dice que el enemigo, pues, el objetivo de él siempre fue el matar al Hijo de Dios desde el principio. Y usted puede ver figuras en el Antiguo Testamento, porque la Biblia hay que entenderla como un todo, no solamente el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento se hallan varias figuras, pero una de ellas es cuando el faraón quiso matar a todos los primogénitos de Israel. O bueno, a todos los varones, mejor dicho, ¿verdad? Al principio. Pero resulta que cuando nacía una niña, dice que la dejaban vivir. Pero si era varón el que nacía, entonces les decían, mátenlo, échenlo al río. Y así quería él impedir que la descendencia de Israel pudiera seguirse multiplicando. Y ya más adelante, pues, Dios lo va a castigar con la muerte de sus primogénitos, porque él estaba queriendo exterminar a su primogénito, que era Israel. Así le llamaba Dios a Israel. Y así vino, ¿verdad? A través de los tiempos. Y en el tiempo del nacimiento del Señor Jesucristo, dice que Herodes, ya otro imperio de turno, que era el romano, y en ese tiempo se llamaban los Herodes, ¿verdad? Los reyes. Dice que de igual forma mandó a matar a todos los niños pequeños de 2 años hacia abajo, cuando le dieron aquella noticia de que ya había nacido el rey, que era el Señor Jesucristo. Entonces manda matar a todos los niños. El objetivo del enemigo siempre ha sido matar. Y cuando aparece el Señor ya después de la tentación, las tentaciones allá en el desierto, después de ser bautizado, de la misma forma, ¿verdad? Quería hacerlo fracasar en su ministerio. Porque el enemigo siempre ha venido, dice la Biblia, para hurtar, matar y destruir. Pero el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es nuestra herencia, hermanos, la vida que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. No es la muerte, es la vida. El enemigo es el que ha venido para traer muerte y para traer destrucción. Pero ahí en la cruz, ahí se garantizó que ellos fueran destruidos. De modo que el momento cumbre para el enemigo era ahí, ¿verdad? El momento de darle muerte al Hijo de Dios. Y todo se iba orquestando, ¿verdad? De una manera tal
que no valían ahí argumentos que se pudieran poner a favor del Señor, porque incluso lo que el enemigo no sabía es que ese era el plan de Dios, ¿verdad? Porque ya había sido profetizado que él iba a morir. E incluso él mismo dijo, yo tengo poder para dar mi vida, pero tengo poder también para volverla a tomar. Y eso es lo que el enemigo no sabía. Resulta que orquestó todo y al final, pues en el último momento ya, cuando se soltaba a uno de los presos, dijeron ellos, vamos a ver y le vamos a poner el peor para que no haya ninguna elección, sino que rápido decidan que al que nosotros queremos que liberten es al Señor, dijeron algunos, según ellos, ¿verdad? Iban a librar al Señor Jesucristo porque el otro era malvado y era de lo peor de los ladrones que estaban poniendo ahí. Pero lo que ellos no sabían era que ese era un líder también nacional para ellos, porque Barrabás se cree que era proveniente de un grupo revoltoso que se llamaban los celotes. Ellos estaban peleando en contra del gobierno de Roma, de modo que cuando se presentaron a los dos, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Rápido dijeron, no, a Barrabás. Si ellos estaban del lado de él, pues que estaba en contra del imperio romano y con el rey de los judíos, ¿qué hacemos? Crucifíquenle. Ahí se comenzó a cumplir lo que ellos no sabían. El enemigo por un lado dándole muerte y queriéndole exterminar, pero por el otro lado el plan de Dios llegando a su punto cumbre, porque en la cruz, mis estimables hermanos, se libró la más grande batalla que nunca se ha librado en esta tierra. Y si retrocediésemos un poco, quizás podemos ver que todavía momentos antes a eso, la batalla comenzó a arreciarse. Porque cuando el Señor llama a sus discípulos y les dice, oren conmigo durante 1 hora, que los discípulos no pudieron, dice que él estaba orando y su sudor, dice que era tan intenso como grandes gotas, como de sangre, que él sudaba de la agonía que él tenía, porque él sabía lo que iba a ocurrir. Entonces dice que él le dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Y esa oración ocurrió 3 veces. Y al final, pues, la opción era esa. La única opción era esa. La muerte violenta a través de la cruz. Por eso, cuando él estaba ahí en la cruz, cuando todos los pecados de la humanidad estaban siendo cargados sobre él, que hubo tinieblas, por cierto, ¿verdad? El mundo se avergonzó de que el dador de la vida estaba siendo entregado a la muerte en ese momento. Dice que se oscureció todo. Y entre las palabras que él dijo Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Ese fue el precio nuestro, hermanos, el que Dios lo hiciera de lado por un momento, por cargar el pecado de todos nosotros, porque ahí se garantizó el que nosotros seamos libres, sanos y que tengamos entrada a la presencia de Dios. Bendito sea Dios. Hay que agradecer eso, hermanos. Hay que darle gracias a Dios. Porque los malvados éramos nosotros. Los pecadores éramos nosotros. Y la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Entonces, el pecador merecía estar en esa cruz. Ahí merecíamos morir nosotros, o de alguna otra forma, pero él decidió tomar el lugar de nosotros. De modo que cuando muere en la cruz, ahí se garantiza el perdón de los pecados, y lo que el enemigo dijo es, lo maté. Y va a la muerte, va a la sepultura durante 3 días aproximadamente. Ahí hay un conflicto porque las personas de hoy en día quieren juzgar todo a la luz de la parte occidental. Nosotros así somos llamados, ¿verdad? En la parte de lo que es el continente, pues nos llaman la parte occidental en comparación con lo que son los países de Asia. Y resulta que ese es otro punto que lo vamos a tratar en otra vez. Cómo es que se cuentan los días y todo eso, pero que a la gente a veces no le salen los días y cuántos fueron, pues. Pero lo cierto es que después de los 3 días, él se levanta porque la muerte no podía retenerlo. Esa es la verdad. Él es, como él lo dijo antes de morir, él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo él.
Y si Él es la resurrección y la vida, ¿cómo es que iba a quedar ahí muerto, verdad? Para siempre, no se podía. Entonces aquí se garantiza el perdón de los pecados de la humanidad. Pero luego que Él resucita, dice que es ahí cuando se dan los dones a los hombres. O más bien dicho, bueno, sí es a los hombres, pero en conjunto a la iglesia. La parte final del versículo 8 dice, y dio dones a los hombres. Este texto tiene mucha profundidad, por supuesto, mayor de la que nosotros vemos ahí. Vamos a ver en nosotros 2 versículos. Pero por el momento solamente decir que Él dice que después de haber ascendido a los cielos, Él va a dar los dones. ¿Cómo es el contexto? No es aquí el momento de cuando Él envía el Espíritu Santo, ¿verdad? Tuvieron que pasar 50 años, 50 días después de la muerte del Señor. Pero acá dice que Él, cuando sube a lo alto, da dones a los hombres. Y en la Escritura hay que saber diferenciar los dones que da el Espíritu Santo y los dones que da el Señor Jesucristo y los dones que da el Padre, que son diferentes, por cierto. Hoy vamos a analizar, claro, en el siguiente estudio, los dones que dispensa o que da el Señor Jesucristo. Los dones que da el Espíritu Santo se analizan en otro lugar, ¿verdad? En 1 Corintios 12. Pero en este caso, en el versículo 11, del 11 al 13 de este mismo capítulo, dice cuáles son esos dones. Y ahí pues se mencionan 5 ministerios, que son dones, ¿verdad? Especiales de Dios dados a la iglesia. O sea que los hombres que son levantados, los hombres que son puestos en un lugar, quiera, hermanos, quien quiera hacer lo que quiera con esos hombres, no va a poder desbaratarlos, porque quien los ha puesto es el Señor Jesucristo. Porque usted va a ver que el enemigo se levanta, ¿verdad? Y por supuesto que atravesamos tribulaciones todos, ¿verdad? Como iglesia. Pero contra los hombres de Dios que llevan la dirección hay mucho más ataque. ¿Por qué? Porque son cabeza. Dios los ha puesto como cabeza. Y si la cabeza falla, falla todo el cuerpo. Hace algunos días, como la palabra de Dios es poderosa, hermanos, alguien de aquí que no fue su servidor dio una palabra, algo parecido a esto. Y dijo, un cuerpo sin cabeza, dijo, sale corriendo y se va al barranco, dijo. Y lo que no sabía es que exactamente le estaba hablando a alguien. Claro, a todos, ¿verdad? Porque todos somos hijos de Dios y todos recibimos la palabra, pero exactamente le estaba hablando a una persona. Lastimosamente, a veces no entendemos bien la palabra y se nos ha dicho y aún así caemos en el error y de repente ocurre lo que no debía de ocurrir. Por eso hay que estar bien despiertos, ¿verdad? El día de ayer se leyó un mensaje de eso, ¿verdad? De velar y estar orando en oración, estar despiertos en oración. Entonces, hermanos, un cuerpo que falla la cabeza, de seguro que va a fallar también el cuerpo. Pero el Señor quiere que estemos firmes. En segundo lugar, vamos a hablar que Jesús es el dador de los dones. El versículo número 7, mire lo que dice. Pero a cada uno de nosotros, ¿a cuántos dice? A cada uno. ¿Puede recibir eso usted? Porque si se dice a todos, a veces uno puede decir, a todos se les ha dado algo. Y entonces uno como que se excluye, a todos tienen algo. Bueno, aunque incluso ese todos tendríamos que tomarlo también como inclusivo para nosotros. Pero hoy el Señor dice, pero a cada uno de nosotros, mire la palabra, primero dice a cada uno y después dice nosotros. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. 2 cosas quiero resaltar ahí. Dice que a cada uno y lo otro que dice que nos ha sido dado conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos dada la gracia de Dios. A cada uno de nosotros se nos ha sido dada la gracia. En este contexto es correcto decir que nosotros tenemos la gracia de Dios, que nosotros no somos ningunos desgraciados. Alguien a veces lo utiliza para hablar palabras como ofensivas, ¿verdad? Pero en este sentido es correcto que nosotros somos los que tenemos la gracia de Dios. No somos desgraciados porque tenemos la gracia bendita de Cristo Jesús.
Y de verdad que una persona que no tenga, hermanos, la gracia de Dios está cayendo y cayendo cada vez más hasta que en el día final caerá en el precipicio horrible del lago de fuego. Es horrible eso. Pero el Hijo de Dios tiene la gracia, le ha sido dada la gracia a cada uno. Y dice que eso ha sido conforme a la medida del don de Cristo. Si usted tiene un don, usted no envidie el de otra persona, mi estimable hermano y hermana. Si una persona es ministro, voy a comenzar con esos dones. Si una persona es un ministro del Señor, es un pastor, y de repente pues mira a alguien que es un evangelista, ¿verdad? Y a veces corremos ese riesgo, ¿verdad? Que los que somos pastores miramos a los evangelistas y como el evangelista comienza a predicar, ¿verdad? A las almas y cuando hace el llamado uno mira que viene el montón de personas arrepentidas y hasta llorando y se convierten y el pastor puede sentirse como celoso, ¿verdad? Porque no es usado de esa forma. Pero el pastor es usado a su forma propia del ministerio que le ha sido dado. Pudiera ser lo contrario. Pudiera ser el evangelista, ¿verdad? Que comienza a ver cómo su ministerio es más que todo ambulante y su ministerio es de campañas o de eventos y dice él, pero yo quisiera tener una iglesia. Yo quisiera estar en un lugar establecido, pero veo a otros que tienen un lugar y ellos cómo predican y ellos cómo lo hacen y todo esto. Pudiera entrar eso, el celo. Y si hablamos del ministerio del maestro, pudiera ser que alguien también se menosprecie, porque ya lo he escuchado. Hay personas que dicen, no, pero y yo solamente soy maestro. El ministerio que Dios me ha dado a mí solamente es de maestro. ¿Y por qué no soy un pastor? ¿O por qué no soy un evangelista? Si yo veo que los evangelistas tienen poder y hasta los milagros ocurren cuando ellos predican, ¿y por qué no tengo eso yo? Si yo lo que soy es un enseñador solamente. Nos menospreciamos y hay que ver cuáles son las cualidades buenas que tiene cada uno de los ministerios. Porque según la Escritura, todo lo ha dado el Señor para la edificación de la iglesia. ¿Qué serían las iglesias? Hablo de nivel general, sin un evangelista, sin alguien que hable y que las almas se conviertan no solamente una por una, sino que en multitudes. No crecieran mayormente las iglesias. ¿Qué serían las iglesias sin un pastor, sin solamente con un evangelista que llama a las almas al arrepentimiento, pero después no sabe cómo ministrar y cómo conducir a esas personas? Por eso es que a veces no entendemos el fracaso de algunas personas en el ministerio, porque uno dice, los mira así bien impresionantes, pero de repente hace falta otras cualidades. Entonces, toda verdadera iglesia, yo lo he dicho y lo voy a repetir en este lugar, nosotros no somos la excepción, somos una congregación local que pertenecemos a una misión grande, es verdad, pero somos una congregación local en este lugar donde deben haber pastores, deben de haber evangelistas, deben de haber maestros, que son los ministerios más reconocidos actualmente. ¿Están de acuerdo conmigo? Deben de haber esos ministerios. Y si Dios quisiera, pues levantar apóstoles, levantar profetas, que eso ya es más discutido, pues Él lo pudiera hacer. Pero esos son los dones ministeriales. Ahora hablemos de los dones espirituales o dones de la gracia. De igual forma, hermanos. Si usted de repente recibe uno de esos dones y usted dice que, por ejemplo, voy a hablar al azar así, ¿verdad? Si alguien tiene el don de hacer misericordia, por ejemplo, que es uno de los dones de la gracia. Entonces esa persona es una persona amorosa, que donde quiera que va, consuela a otro, le da palabras de ánimo. Si mira que alguien se ha alejado, lo busca y le da palabras reconfortantes y a los días aquí le vemos ya de nuevo a las otras personas. O cuando tiene un problema va y ora por él y le da palabras. Esa es una función, pero pudiera estar pensando, pero ¿y yo por qué no tengo el don de sanidad? Y yo quisiera poner las manos sobre los enfermos y que sanen todos. Es un buen deseo, pero probablemente que Dios no le ha dado ese don a usted. Su don es otro. Entonces, el don que nosotros tengamos, ejercitémoslo. Eso es lo que el Señor quiere, ¿verdad? Para que nosotros vivamos y cumplamos con la función que Él quiere que nosotros cumplamos. Dice este versículo que a cada uno de nosotros le fue dada la gracia y fue conforme a la medida
del don de Cristo. ¿Por qué no soy apóstol? Pudiera decir alguien. Porque Dios no lo ha querido así. ¿O por qué no soy evangelista? Puede decir otro. Porque Dios no lo ha querido así. Quiere darle otro ministerio diferente. O ya le dio otro ministerio diferente. Así es. Quiero pasar a la parte última que habla de que Jesús es el vencedor de todos. Este es parecido al tema que tiene. Él es el vencedor de todos. Dice el versículo 9. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Esa es una pregunta. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Ese versículo, mis estimables hermanos, yo no hubiera querido desarrollarlo. Este es uno de los pasajes en los cuales uno dice, si yo escogiera un pasaje para predicar, yo creo que no escogería este pasaje. Por allá, primera de Pedro 3, 18, ahí por el 21, tampoco tan fácil lo escogiera yo para predicar. Pero como hoy es un estudio en secuencia, tenemos que desarrollarlo, ¿verdad? En la Biblia hay varios pasajes que son de difícil interpretación. Hay algunos que son facilísimos, por la gracia misma de Dios, por supuesto. Pero este es uno de esos pasajes difíciles. Tiene diferentes interpretaciones, por cierto, por los grandes teólogos, grandes investigadores de la palabra de Dios. Mire lo que dice. Y eso que subió, o sea, el Señor, entendemos que ascendió a los cielos. Eso es fácil entenderlo, porque ya lo declara la Escritura. Pero dice, ¿qué? Sino que descendió, que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué significa ese descenso? ¿Qué significa decir que había descendido a las partes más bajas de la tierra? Ese es el conflicto. Tres probables interpretaciones. La primera es que las partes más bajas de la tierra que menciona ahí es una comparación entre la tierra y el cielo. ¿Dónde estaba él antes? En el cielo, obviamente, ¿verdad? Entonces, hay varios pasajes en la Escritura que dicen que él deja todo lo que él tenía allá y viene a la tierra. Filipenses 2, por ejemplo. Dice que se despoja de todo, viene, se hace un humano, toma forma de siervo y estando ahí se humilla, ¿verdad? Y es muerto en la cruz. Y después dice el pasaje que Dios lo exalta hasta lo sumo y le da el nombre que es por sobre todo nombre. Entonces, una comparación entre el cielo de donde él estaba, viene y después dice que asciende nuevamente hacia allá. Entonces, había bajado a las partes más bajas de la tierra, pero ese texto o esa interpretación quizás no hace mayor justicia. La segunda interpretación es que se refiere a la tumba, que bajó a las partes más bajas de la tierra. Eso es lo que estamos viendo hoy, que dice ahí. Antes de subir, dice que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Fue llevado al sepulcro? ¿Sí o no? Por supuesto que sí, ¿verdad? Aunque es el Señor Jesucristo, es el Hijo de Dios, pero cuando Él murió, fue puesto en un sepulcro. Fue puesto ahí. Entonces, dicen algunos, se refiere a eso. Y ya voy a leer algunos pasajes, pero antes doy la tercera interpretación. La tercera interpretación, y que a mi juicio, creo que esa es la que hace más justicia, es la que se refiere a que en el día de su muerte, esos 3 días y 3 noches que él estuvo muerto, él bajó a la parte que se conoce como el Hades. Porque hay unos pasajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo que hablan de eso. Él muere, su cuerpo fue puesto ¿a dónde? En un sepulcro, ¿verdad? Igual que cualquier otro muertecito, pero dice que su espíritu estuvo en un lugar diferente. Y en el Antiguo Testamento, según las Escrituras, dice que las personas que morían iban a un lugar que se llamaba el Seol. Y en el Nuevo Testamento a ese lugar se le llama Hades. Era el lugar del descanso de los muertos. Pero ese lugar tenía 2 compartimientos. Y aquel relato de Lucas 16 dijo el Señor algo acerca de eso. Que hay una cima
grande, había una cima grande, o sea, un precipicio, ¿verdad? Entre los dos. En un lado estaban los condenados y en el otro lado estaban los salvos, como Abraham, Jacob y todos los hombres de fe. Entonces, en ese lapso, se cree que el Señor baja a ese lugar para declarar su victoria y para poder también trasladar a esos santos hacia el tercer cielo. ¿En dónde hay pasajes como esos, por ejemplo? Salmo 16, versículo 8. Versículo 8. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. David está escribiendo acá. Dice el 10, porque no dejarás mi alma, ¿en dónde dice? Ahí está, ¿verdad? No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Alguien que no esté a favor de esta interpretación que estoy dando me podrá decir fácilmente, pastor, pero ahí dice, David está diciendo eso. Y es cierto, David escribió este salmo, pero es una profecía. Y eso es lo que vamos a ver a continuación en Hechos 2. En Hechos capítulo 2 se narra claramente que ese salmo estaba hablando acerca de el Señor Jesucristo. Hechos capítulo 2, en el versículo 27, mire lo que dice. El argumento, este es el discurso de Pedro en el día de Pentecostés. Dice, porque no dejarás mi alma en el Hades. Aquí está la palabra diferente, ¿verdad? Allá decía en el Seol, es la palabra hebrea, pero Hades en el Nuevo Testamento es la palabra griega, se refiere a lo mismo. Porque no dejarás mi alma en el Hades, oiga, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Pero más abajo quiero que lea el versículo 30. Bueno, incluso el 29, ¿verdad? Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Como quien dice, David se murió. A él no se le aplica esa palabra, quiere decir. Dice el 30. Pero siendo profeta, mire David, qué tremendo, era David, era patriarca, era profeta. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Está claro o no está claro? Está hablando del Señor Jesucristo. Él fue, ¿verdad? No era David el que iba a recibir el cumplimiento de esa profecía, sino que es el Señor Jesucristo en el que se cumple plenamente esa declaración, mis estimables hermanos, porque Él es el que fue a ese lugar en ese tiempo, pero no podía quedarse, ¿verdad? La muerte no podía detenerlo por tanto tiempo, sino que al tercer día Él se iba a levantar victorioso, porque Él es imposible que quede muerto. Él es la resurrección y la vida. Bendito y alabado sea el nombre poderoso del Señor. Él es. Entonces, todo este argumento, e incluso lo vuelve a retomar en el capítulo número 13, en este caso ya no es Pedro, sino que es Pablo, al hablar acerca del mismo detalle, cómo es que él va a la muerte, pero después vuelve a la vida. Quiero que veamos el capítulo número 13. Capítulo número 13, en el versículo número 32, 13:32. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los ojos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos, para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así.
os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Mire qué interesante. Entonces, si para David hubiera sido esa profecía, Davidcito ya hacía en ese tiempo más de 500 años que había muerto. Bueno, más de 1000 años hacía ya que había muerto, ¿verdad? Pero la profecía era para el máximo descendiente de David, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Él es, ¿verdad?, el que iba a ir a la tumba. Es cierto, iba a estar ahí durante 3 días, pero después se iba a levantar con poder. Es maravilloso eso. Y el último pasaje que quiero citar es Mateo 28, 18. Mateo 28, 18, el Señor después de su resurrección dijo, y Jesús dice, se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mire qué interesante. Cuando Él resucita con poder, Él tiene toda la autoridad nuevamente. Resulta que en su vida, ¿cómo podemos decir? Terrena, pues recuerde que estaba limitado a tantas cosas. Incluso su cuerpo, ¿verdad? Padecía hambre, padecía, bueno, de todo lo que nosotros padecemos, aunque es el Hijo de Dios. Pero una vez Él resucitado, Él ya no tiene ninguna relación con lo que es todos los padecimientos que nosotros aquí hoy podamos tener. Así que, mis estimables hermanos, Jesús es el vencedor. De eso no cabe duda, de que el día que Él vino a esta tierra lo hizo por amor a cada uno de nosotros. No es porque Él tuviera necesidad, la necesidad era nuestra. La necesidad era para que nosotros pudiéramos alcanzar salvación y vida eterna. Así que hoy nosotros lo que podemos hacer es darle gracias solamente y decirle, Señor, gracias porque sin merecerlo, tú me escogiste un día para ser uno de tus hijos. Quiero que inclinemos el rostro y demos gracias al Señor. Digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos, mi amado Señor, te damos las gracias, pues eres bueno, eres maravilloso, eres misericordioso. Mi gran Rey, mi gran Señor, toda la honra y toda la gloria recíbela. Tu pueblo, Señor, que te alaba, que te exalta, te glorifica, Señor, pues eres hacedor de maravillas, eres el hacedor de milagros. Este día, Señor, hemos oído que tú eres el vencedor, que no hubo tumba que te detuviese, que no hubo sepulcro que pudiera detenerte, Señor. No hubieron cadenas que pudieran detenerte en ese lugar, pues tú eres el dador de la vida. Hoy nosotros como iglesia reconocemos, Señor, tu poderío, reconocemos tu grandeza. Tu palabra dice que eres Rey de reyes y Señor de señores. Permítenos, mi amado Rey, que podamos vivir siempre bajo tu señorío, bajo tu gobierno, mi amado Dios. Oh, queremos exaltarte, mi gran Rey. Queremos bendecirte, queremos darte todo el honor a ti, mi gran Señor. Gracias, mi gran Padre, mi gran Señor. Oh, te adoramos, exaltamos tu poderoso nombre, mi Rey. Gracias, Señor. Aleluya. Amén y amén. Y todos decimos amén.